Estamos por cumplir, por festejar, digamos así, festejar los 5 años de la apertura de la causa, de que se ha presentado la querella argentina el 14 de abril de 2010. Recuerdo ese momento cuando se presentó en tribunales. Habíamos logrado terminarla para ese día porque queríamos homenajear a la República Española y después inmediatamente de presentarla en los tribunales hicimos un acto en la Asociación de Abogados, una conferencia de prensa muy concurrida, vino mucha gente, vinieron todos los medios y así se lanzó la querella argentina y comenzó con sus tropiezos, con la superación de los tropiezos y todas las pequeñas, los pequeños triunfos, las pequeñas derrotas, los grandes triunfos, las grandes derrotas, según todo como lo veamos, ¿no? Según la teoría de la relatividad tenemos que ver todo desde una perspectiva no absoluta. Para mí este momento es un momento muy importante, es un momento crucial. Tal vez no sea para todos, no lo vean con el mismo optimismo, pero hay dos hechos que nos dan pautas con respecto al futuro. Dos hechos recientísimos que uno es la apertura de una primera causa en España, en un juzgado de Soria, de la provincia de Soria, en el que ya se había sobreseído esa causa, creo que la habían presentado en el 2003, más o menos, unos años antes, y que después se logró la reapertura hace poco. La jueza ordenó la investigación, dada la aparición de un testimonio. Eso es fundamental porque implica que la programación de la presentación de querellas en España, la previsión de esa posibilidad es realmente un acierto. Siempre se ha mirado con mucho escepticismo a la justicia española, pero yo aprendí a mirarla con otros ojos también. El año pasado, cuando vino la jueza Servini y vino a tomar declaración a personas que no podían desplazarse, claro, pudo tomar declaración a muchas menos personas de las que había previsto, porque no pudo ir a Andalucía, pudo ir al País Vasco, a Guernica, estuvo en Miranda de Ebro con Félix Padín, pero no le pudo tomar declaración porque él estaba ingresado en el hospital. Pero pudo tomar declaración a 2 personas en la Audiencia Nacional, acontecimiento muy importante. Pero no pudo ir a Mallorca, donde la esperaban realmente con mucho entusiasmo. Personas que estaban ya cuya declaración estaba prevista y que eran de mucha edad. Y además tenía que al pendiente la declaración de Félix Padín, que es un heroico miliciano de la República. Para nosotros fue una sorpresa cuando nos dijeron que de Mallorca, de 2 juzgados de Mallorca, habían citado a declarar a 4 querellantes, si no me equivoco, 4 o 3, perdón, no me acuerdo bien, querellantes. Las habían citado a declarar a pesar de que la jueza ya no estaba y tenían con eso una excusa perfecta para no llamarlas. Sin embargo, en cumplimiento de la comisión rogatoria que había enviado la jueza, es que es necesario enviarla aunque ella estuviese presente, porque es una especie de protocolo, dado que se da la hospitalidad del juzgado del Estado español, que recibe a la jueza y le permite tomar declaración, o bien, mejor dicho, la jueza presenciar la toma de declaración por el juez español. Eso es lo que había sucedido, pero ahora, en ausencia de la jueza, hubo 3 jueces que decidieron convocar
y eso no se ha difundido lo suficiente y es muy importante. Dos jueces en Mallorca, una jueza y un juez en Mallorca y un juez de Miranda de Ebro. Eso ya nos da una idea de que la justicia española no es solamente la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. La justicia española es también cada uno de los tribunales y de los jueces territoriales en los que debemos confiar de alguna manera, como debemos confiar en algunos jueces de la Audiencia Nacional también. Estamos convencidos que están de nuestra parte. Tenemos que, quería referirme también al otro hecho positivo, que es el pronunciamiento de 4 organismos, mejor dicho, 4 funcionarios con cargos de responsabilidad de Naciones Unidas, en el que se refieren, emiten un comunicado en el que emiten una declaración en que se refieren a la decisión del Consejo de Ministros de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios exministros. Entonces, me voy a referir concretamente, es decir, literalmente a esto porque vale la pena. La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad. Esto dicen los expertos de la ONU, es decir, son más que expertos, porque en realidad representan áreas temáticas importantes. El grupo de trabajo sobre la desaparición forzada, la Comisión contra la Tortura, el Comité contra la Tortura, está representado, el representante de este comité que viaja por todo el mundo, que es argentino, y que conocemos bien su lucha desde la época de la dictadura militar argentina. También tenemos el relator especial Pablo Greif sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y tenemos también entre los representantes, porque no quiero olvidar a ninguno, el comité, también el comité, no solo el grupo de trabajo, sino el comité contra la desaparición forzada. Ahora bien, esto nos demuestra, no es más que una demostración de la continuidad de la postura de Naciones Unidas frente al problema franquista, porque ya en el 46 se suele citar una resolución de la Asamblea General, pero en realidad fueron 2 resoluciones de la Asamblea General, una en enero, a comienzos del 46, y otra a fines en diciembre, con el mismo texto en el que se considera que el régimen franquista fue cómplice del régimen nazi, del régimen fascista de Mussolini, ni considera que se le puede atribuir las mismas atrocidades prácticamente. Entonces, para nosotros no tiene que sorprendernos, tiene que alegrarnos, pero no sorprendernos esta postura de Naciones Unidas, que en cierto modo refleja la postura de toda la comunidad internacional. Y es lo que nosotros llevamos a analizar cuando definimos los crímenes internacionales, que los definimos por su gravedad, pero su gravedad ¿para quién? Y para el conjunto de estados, para la comunidad internacional. Hay que tener en cuenta que en derecho internacional todos los conceptos se relativizan. Lo que es conceptos dogmáticos, rigurosos, estrictos en el derecho penal nacional, en función de la protección del reo, porque lo que se quiere el derecho penal en realidad, el derecho penal nacional, está concebido no para castigar, sino para poner frenos al poder punitivo del Estado. Y entonces el derecho penal es en realidad un mecanismo de garantías para la aplicación de las penas, las medidas, la proporcionalidad, etc. En el derecho internacional todos esos mecanismos se flexibilizan de manera tal que pareciera que dejan de proteger al reo. Lo que pasa es que el reo de los delitos de lesa humanidad, el reo de los delitos de genocidio, el reo de estos crímenes, realmente en general ha gozado mucho tiempo, muchos años de impunidad.
y en general sus crímenes son tan terribles que pareciera no merecedor de todos esos beneficios y esas garantías. Por supuesto que las tenemos que aplicar, se tienen que aplicar de cualquier modo, pero hay un freno, digamos un freno que se retrotrae. Por ejemplo, el beneficio de la prescripción. El beneficio de la prescripción no lo podemos aplicar para los delitos crímenes internacionales, porque lógicamente entre el momento del crimen y el momento en que se llega al mismo Estado u otros estados que asumen la jurisdicción internacional a juzgar, pasa mucho tiempo, o sea que ya es como si se hubiera beneficiado anticipadamente de esa prescripción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque justamente la otra novedad que hemos tenido, y el comunicado y la declaración de los expertos de la ONU, tienen su origen en la negativa del Consejo de Ministros a extraditar las personas cuya extradición solicitó la jueza. Es decir, que estamos frente a una argumentación de parte del Consejo de Ministros ante la que reaccionó la ONU y ante la que se ha reaccionado antes a través de las asociaciones representadas en la CEDAW, que claramente expresan su desacuerdo con ese acuerdo del Consejo de Ministros por el que se deniega la extradición, alegando la prescripción de los delitos, alegando la territorialidad, es decir, la competencia exclusiva del país del territorio para juzgar cuando no la está ejerciendo, y cuando los documentos de la ONU, pero citando uno, el Estatuto de Roma, dice claramente que si no ejerce la jurisdicción o no da muestras claras de su voluntad de juzgar, debe extraditar. Es decir, el gobierno, el Estado español, ante estas solicitudes, tiene que o bien extraditar o bien juzgar, audetere, audjudicare. Por supuesto que se amparan en la ley de extradición pasiva. La ley de extradición pasiva prevé la posibilidad de que el gobierno se niegue a la extradición tanto en el primer momento, es decir, sin enviarla a ningún juez, sin judicializarla, o bien a último momento, una vez que el juzgado o el juez ha decidido conceder la extradición. Puede igualmente el gobierno, o sea que la extradición queda en manos, según la legislación española, en manos del Poder Ejecutivo. Y ahora, el Poder Ejecutivo hizo uso de su facultad antes de que se pronunciara el Poder Judicial, lo que no sucedió en las solicitudes anteriores. Nos damos cuenta de esos dos puntos de la retroactividad, mejor dicho, la prescriptibilidad, la prescripción, y nosotros alegamos la imprescriptibilidad, y eso es porque es el mismo discurso que ha tenido lugar con las extradiciones anteriores, porque hablamos idiomas jurídicos distintos, porque nosotros estamos hablando de torturas sistemáticas y generalizadas, o crímenes sistemáticos y generalizados, crímenes cometidos en un contexto temporal y geográfico determinado, histórico determinado, que nos hace claramente ver en cada uno de los crímenes una práctica del crimen más amplio, que es el crimen contra la humanidad o el genocidio, y es evidente que cuando se consideran, como lo consideran la justicia española, lo ha considerado hasta ahora, delitos aislados, esos delitos tienen un plazo de prescripción, prescriben porque no están sujetos al derecho internacional. Entonces, esos dos argumentos los vemos claramente refutados por nuestra postura, pero también está el argumento de la amnistía para nosotros y de la doble incriminación. El argumento de la doble incriminación significa que para que se pueda extraditar el hecho por el que se solicita la extradición debe ser considerado delito, tipificado como tal
tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido. Y dicen que en ese momento, en el momento en que se cometió el delito, no era delito para el Código Penal español la participación, como vimos en las condenas a muerte, al contrario, era la legalidad. Entonces, nosotros sabemos que para nosotros es fundamental, si estamos en un plano internacional, aplicar la ley internacional. Entonces, la ley internacional ya desde hace mucho nos viene diciendo, viene considerando otro tipo de... Quiero leer este artículo porque vale la pena. La ley internacional considera que... Quiero leer exactamente el artículo de... el principio de legalidad internacional, que está consagrado en múltiples convenios internacionales, pero el que más citamos, el que tenemos más presente, el que tiene una aplicación universal, sin duda es el párrafo 2 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga al Estado español a investigar y enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Esto es una paráfrasis de esto, porque evidentemente no se refiere al Estado español, pero se refiere a que ninguna legislación interna, ¿no?, puede, porque no haya tipificado ese crimen, puede ser considerada, puede eximir de la obligación de investigar al Estado, porque hay unos principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Esto ya viene desde la cláusula Martens, se llama, que estaba en los convenios de La Haya, que regulan la guerra terrestre de 1899-1907. Entonces ya está consagrada ese principio general, ese respeto, ni siquiera por normas, sino por principios generales del derecho, como si hubiera una especie de conciencia jurídica universal. Ahora, esto es algo digno de análisis también bastante profundamente, porque puede llevar a excesos en cuanto a inmiscuirse en los asuntos internos de los estados, en pro o alegando en aras de esos principios generales. O sea que hay que tener mucho cuidado con esas repercusiones que pueden tener todas estas alegaciones que se utilizan en el derecho penal internacional. Sin embargo, como se decía, EPUR se mueve, y sí, y sin embargo tenemos que valernos de ella, porque tenemos que reconocer que no nos gusta la tortura y que la mayoría de los pueblos deciden que la tortura está muy mal, que no nos gustan los genocidios y que no nos gustan los crímenes contra la humanidad, que se asesinen a los pueblos y a los pueblos enteros, a las poblaciones civiles y todos estos. Entonces hay necesidad de crear un cierto marco ético en el derecho, que lo podríamos llamar, muchos filósofos lo llaman un mínimo ético necesario. Y eso es lo que consagra el derecho penal internacional. Porque si no, tendríamos que decir muy bien para todas las leyes nazis, las leyes de Nuremberg, entonces todo estuvo fantástico. Y no, tenemos que tener una cierta vara de medir a esas legislaciones nacionales, porque el individuo no puede ser considerado un sujeto solamente de derecho nacional. El individuo, ya nos enseñó Victoria en la escuela de Salamanca, Suárez, el individuo es sujeto de derecho internacional, ante todo. Y por eso, como sujeto de derecho internacional, tiene que ser protegido de las propias normas del país donde reside. Eso es lo fundamental, protegido frente a esas normas, protegido no solo por esas normas, sino frente a esas normas cuando esas normas se ponen contra el individuo.
se me fue el santo al cielo con respecto a algo que quería hablar de los últimos que se me presentó, es decir, la reflexión se me hizo necesaria cuando fui hace poco a Motril. Me invitaron a la Asociación de la Memoria Histórica de Motril para un acto organizado con la universidad para unas jornadas de memoria histórica en las que se conmemoraba la masacre de la Carretera de la Muerte. Una masacre espantosa de la población civil que huía de Málaga, donde habían entrado los fascistas instigados a matar por el general Mola, y iban caminando a través kilómetros hasta llegar a Almería. Pudieron llegar muy pocos. Incluso el río que había allí estaba crecido, no podían atravesarlo, muchos se ahogaron en el trayecto y muchos, sobre todo muchos murieron víctimas de los bombardeos alemanes, de los bombardeos de los italianos, de los disparos de la Armada española, nacional, de los nacionales, bando nacional. Creo que tengo 2 querellas solamente de familiares de víctimas que se presume que han muerto durante esa travesía. Por eso ahí la reflexión a la que me refería es cuán necesario es que se presenten los ayuntamientos, que si no hay asociaciones, o en este caso es posible que se presente la asociación del lugar, pero que se presenten y que reclamen por aquellas víctimas que no tienen ya más familiares por quienes reclamar. Y entonces allí me parece que también es importante ver, por ejemplo, todas los bombardeos de los pueblos de Guernica, de Durango, y no recuerdo el tercer nombre, pero creo que hay más de uno en el País Vasco, que han tenido cientos de víctimas y que ninguno reclama por ellos. Entonces también eso es muy importante. Estamos configurando un mapa geográfico de la represión, un mapa temático de la represión, pero hay lagunas importantes. Y esas lagunas son tan importantes porque nos llevan a un problema jurídico. El problema jurídico es la calificación de los crímenes, que en ese caso siempre hay que ser muy rigurosos con esa calificación. Entonces, cuando nosotros presentamos la querella, dadas las discusiones que se planteaban en sedes, en diversos tribunales, también en la Audiencia Nacional, pero en muchos tribunales argentinos, sobre si se trataba de crímenes de genocidio o de lesa humanidad. Para obviar ese problema y dejarlo a la elección de la jueza, hemos puesto una barra, crímenes de genocidio / lesa humanidad. Sin embargo, viendo este tipo de catástrofes, de masacres, catástrofes no, porque las catástrofes en general se asocia con la tragedia, los desastres naturales. Estos son masacres deliberadas. Nosotros pensamos que hay una asociación muy clara entre estos y los crímenes de guerra en los que se origina el concepto de crimen contra la humanidad, porque los crímenes contra la humanidad aparecen vinculados con los crímenes de guerra, incluso en las convenciones de Ginebra y las convenciones que he citado de La Haya. Entonces, si consideramos crímenes contra la humanidad, estos se acercan más que al genocidio, se acercan a los crímenes contra la humanidad, es decir, un ataque generalizado, sistemático contra una población civil. El genocidio, en cambio, hay una concepción por parte del victimario del grupo víctima al que desean exterminar o aniquilar.
Y en eso nosotros incluimos, por supuesto, a los grupos políticos, que no se incluyeron en el momento de la redacción de la Convención contra el Genocidio por un problema, una coyuntura histórica nada más en ese momento, de los países que estaban firmando la Convención. Pero para nosotros creo que es importante tener presente eso. La querella argentina es por crímenes contra la humanidad y por genocidio. Entonces se tienen que considerar ambos crímenes. También quería hablar un momento, tal vez porque tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo de la negativa de la extradición y todas nuestras reacciones ante eso y toda nuestra a veces desesperanza, es decir, segunda vez que niegan una extradición, ¿qué vamos a hacer? Primera cosa que vamos a hacer es pedirle a la jueza, ya lo hemos hecho, pedirle a la jueza que pueda superar este obstáculo y trasladarse a España, trasladarse al Estado español a tomar declaración a las personas imputadas. También puede ofrecer tomar esa declaración en el caso de que la Corte Suprema no le autorizara el viaje. También puede tomar declaración por videoconferencia. Podría, teóricamente, no sabemos hasta qué punto jurídicamente sería necesario un permiso. Yo creo que sería necesario un permiso especial de la Corte, dado que nuestro Código de Procedimientos prevé la toma de declaración a los imputados in persona, es decir, no se admite in absentia. La toma de declaración in absentia no puede ser, pero digamos, no se admite juicio in absentia. Por consiguiente, dado la imposibilidad de tomar la declaración personalmente, tendríamos que buscar una forma de autorización judicial por una instancia superior, que es la Corte Suprema, para que autorice la toma de declaración a través de videoconferencia, o bien mediante el traslado de la jueza al lugar donde se encuentra el imputado. Ahora bien, lo que yo decía, que me parece una reflexión un poco más profunda y que tiene más profunda no en el sentido de más importante de lo que estoy diciendo, sino más profunda en el sentido de ir un poco más allá al significado concreto de las palabras y en el contexto de la querella, porque el significado concreto de impunidad es evidentemente falta de punición, falta de pena. Y entonces si vamos a ver, como dije, el mapa temático de la querella por sectores de víctimas, nos vamos a dar cuenta de que del porcentaje de personas que pueden señalar a sus victimarios, a los victimarios de sus familiares, que pueden señalar y decir, tenemos tal persona ha sido lo que, y que esa persona está viva, son muy pocos, no son tantos proporcionalmente. Es decir, si tenemos 300 querellas, supongamos en el mejor de los casos habrá 100 personas que tienen imputados, 120 personas que tienen imputados, digamos, podríamos llegar. ¿Y qué hacemos con los demás? Los que no tienen imputados. Los que no tienen imputados no tienen derecho a reclamar justicia, no tienen derecho a presentarse y a ser reconocidos como víctimas, no tienen derecho a ir a decir, yo he sido víctima de esto. Primero, tienen derecho, y es necesario que lo ejerzan, porque desde el momento en que se nota, se ve, se observa la cantidad de crímenes cometidos, se configura el contexto de delitos de lesa humanidad o el genocidio. Es decir, no se trata de crímenes aislados, necesitamos todas esas querellas. Pero además de ello, ellos como víctimas tienen derecho a ser oídos y a ser reconocidos, aunque no tengan imputado. Entonces, para mí, me lleva a una definición de impunidad, sobre todo cuando se asocia a justicia la lucha contra la impunidad. La justicia, sí, la lucha contra la impunidad, sí, pero significa mucho más que la impunidad a la que estamos ceñidos por su significado con su significado literal. Significa la impunidad desde la perspectiva de la víctima, no desde la perspectiva del victimario. La impunidad desde la perspectiva de la víctima significa que ella ha podido ser víctima, como el homo sacer en el derecho romano, que podía ser víctima sin ningún tipo de reacción,
se lo podía matar porque estaba fuera de la jurisdicción divina y fuera de la jurisdicción humana. Esa figura, que no se sabe muy bien por qué en el derecho romano antiguo quedaba totalmente librada, desprotegida a la violencia insancionable, ese personaje sería el personaje encarnado por todas las víctimas a las que la justicia no les da ninguna respuesta, por el motivo que sea, digamos, abstractamente. Toda víctima tiene derecho a ser reconocida como tal, y no por una autoridad administrativa, sino por el derecho penal, porque ha sido víctima de un crimen. Entonces, esto son reflexiones que simplemente quiero transmitir, porque me siento en deuda con los querellantes y con la querella, porque las he hecho a partir de ellos, de lo mucho que me han enseñado. Una de las cosas que me han enseñado justamente los querellantes es a profundizar las reflexiones sobre el tiempo, que siempre me habían ocupado centradas en el tiempo de la cárcel, ¿no? Y ellos me llevan, claro, a reflexionar sobre el tiempo de la vida, el tiempo de la muerte, cuando se nos mueren querellantes sin declarar, cuando se nos mueren querellantes sin que les hayamos podido decir dónde están los restos de sus familiares, cuando se nos muere, por ejemplo, como María Martín, que no era querellante, pero que estaba buscando desesperada a su madre, y cuando vio que no había nada que hacer, consintió morirse, ¿no? Aceptó la muerte. Esa tragedia constante del tiempo que se nos va, que se nos pasa, que incluso las víctimas sufren cuando se muere un verdugo, porque no han recibido justicia, es decir, lo que demuestra lo que es la justicia frente a lo que sería la venganza, que podrían estar alegres de que muriese, y sin embargo quieren recibir ese algo que es la justicia. Y bueno, ahora justamente no puedo dejar de pensar en ese caso abierto en Soria, que sería el primer caso abierto en España. Ya no es la querella argentina la única causa abierta en el mundo, tenemos una causa abierta en España. Y eso es una esperanza que nos llena de luz, nos llena de alegría. Sí, aunque hayamos emprendido la querella argentina con todas sus dificultades, no importa que lo que importa es que dónde vamos a concluir. No importa dónde vamos a concluir, en la Argentina, en Soria, en el Estado español, en todos los juzgados que quieran abrir y que quieran superar el verticalismo. Y decía que del tiempo, porque en este caso el tiempo ha sido vencido por el testigo, por el testimonio, porque el que había sido niño y que presenció el crimen, siendo niño, que se había escondido con unos amigos y vio cómo los mataban, cómo los arrojaban a la fosa, lo vio, puede ahora testimoniar. Y entonces esto es como decir, bueno, en este caso, la justicia ha vencido al tiempo.